Lo que les voy a contar sucedió hace mucho tiempo, cuando apenas era un niño de 8 años. Después de muchos sacrificios, mi padre pudo comprar una casa acorde a nuestras necesidades. Nuestra familia estaba compuesta por nuestra madre, nuestro padre y nosotros, sus 5 hijos. Mi padre pudo comprarla a buen precio. Un amigo le dio la noticia de que un banco iba a subastarla después de haber sido embargado a un hombre que no había podido pagar las cuotas por algunos problemas poco claros. La historia en aquel momento no me interesó. Siendo un niño, lo único que me importaba, igual que a mis hermanos, era que cada uno tendría su propia habitación. Ya no tendríamos que dormir apiñados como en nuestra antigua casa. Pero la nueva casa trajo desdichas y problemas para mi familia. Desde la primera noche que pasamos allí, mi padre y mi madre comenzaron a discutir casi todos los días, la mayoría de las veces por cosas banales y sin sentido. Empezaron a tener disputas en situaciones en las que siempre habían estado de acuerdo. Entre los hermanos comenzó a pasar lo mismo. Por todo había peleas y discusiones. A pesar de que cada uno tenía su propia habitación, la hora de dormir podía ser un tormento de gritos, empujones y algunas veces hasta llegamos a los golpes, cosa que nunca había sucedido en mi familia. Y no quisiera hacerme la víctima, pero siendo yo el hermano del medio llevé la peor parte. Mis hermanos mayores me agredían constantemente sin que mis padres hicieran nada. A mis hermanos menores no me les podía acercar. Mi padre o mi madre salían siempre a defenderlos, aunque yo no les estuviera haciendo nada. En esa discordia constante transcurrían nuestros días. La casa era muy grande, tenía más cuartos de los que necesitábamos. Por eso casi nunca visitábamos el tercer piso donde había 2 habitaciones. Una se dedicó a depósito y la otra quedó vacía. Alguna vez se pensó en alquilarla, pero aparte del hecho de que no necesitábamos el dinero, mi madre nunca quiso extraños en la casa. En una de esas raras noches en la que había paz en nuestro hogar, los 5 hermanos jugábamos a escondernos. Yo subí al tercer piso para esconderme en la habitación vacía. Cuando entré, me encontré con la sorpresa de que Héctor, nuestro hermano menor, ya estaba allí. Más me extrañó que cuando entré ni siquiera notó mi presencia, y parecía estar concentrado en un rincón específico de la habitación. Luego de contemplarlo por un instante, empezó a hablar. Al principio me parecieron incoherencias, pero poco a poco empecé a entender parte de lo que decía. Parecía estar hablando con alguien. Lo primero que entendí fue, es que mi papá y mi mamá pelean mucho. Luego de un rato de silencio y aún mirando al rincón como si alguien estuviera allí, lo volví a escuchar. ¿Y cómo podemos hacer? De repente se quedó inmóvil y callado. Había notado mi presencia. Entonces volteó hacia mí y me miró desconcertado. ¿Hace cuánto estás allí?, me preguntó. Hace rato, le dije. ¿Con quién hablabas? Con la señora de blanco, respondió señalando el rincón. Allí no había nadie, dije yo esperando alguna explicación. Él, obviando mi comentario y con su inocente voz, pero con una tranquilidad y madurez que me sorprendieron, me dijo: la señora dice que hasta que no encontremos lo que dejó el viejo aquí, no seremos felices, y que cada día que pasemos aquí, nuestra vida será cada vez más un infierno. En un primer momento lo tomé como el desahogo de un niño que era infeliz. Pero el hecho siguió ocurriendo, y el mensaje siempre era el mismo. Hay que encontrar lo que dejó el viejo. Se lo comenté a mis padres durante una cena. Mi papá me mandó a callar de manera muy autoritaria. Mi madre no dijo nada, pero me hizo una seña para que permaneciera callado, y me dio a entender que después hablaría conmigo. Mi madre siempre fue muy creyente de todo lo que fuera esotérico y misterioso, así que al día siguiente me pidió que le contara lo que había presenciado. Luego de contarle algunos detalles, llamé a mi hermano menor, y éste le dijo lo mismo que me había dicho a mí. Hasta que no encuentren lo que dejó el viejo, no tendrán paz. Unos días después, la hermana de mi madre se presentó en la casa con una espiritista, y juntas la recorrieron. Cuando llegaron al cuarto vacío, la mujer dijo: aquí está, y señaló al techo de la habitación. Luego se acercó al rincón donde, según mi hermano, se le aparecía la mujer de blanco, y allí entró en una especie de trance. En ese momento mi madre y mi tía nos sacaron del cuarto y ellas continuaron con el ritual.
Desde la sala donde nos dejaron no se oía nada, por lo que no supimos qué hicieron en la habitación. Lo que sí puedo decir es que el espiritista salió de la casa con una botella en la mano. La botella, y eso lo pude ver con toda claridad, estaba llena de un líquido negro. En el líquido flotaban un par de ojos que podría jurar que me miraron hasta que salieron de la casa. A partir de ese día la paz y la concordia volvieron a nuestro hogar. Nuestra familia volvió a ser la familia que habíamos sido hasta el momento de mudarnos a esa casa. Han pasado más de 30 años. Mis padres ya murieron. Mi madre nunca le contó a nadie lo que habían hecho en ese cuarto. Pero yo me casé con una mujer que vivía a pocas casas de la mía. Resultó ser nieta del dueño anterior de la casa. Ella me contó lo que había pasado con su abuelo. El hombre había sido un exitoso empresario. Después de llevar una vida bastante disipada y dejar unos cuantos hijos regados, decidió casarse con una mujer mucho más joven que él. Pero el matrimonio fue un martirio cada día que duró. Él trabajaba duro desde la mañana hasta la noche, y ella se dedicaba a gastar el dinero que él ganaba en amantes y juegos de azar, hasta que lo llevó a la ruina. El día que recibió la carta del banco donde se le avisaba que iba a ser embargado, ella decidió dejarlo. Él, cegado por la ira, le quitó la vida en una habitación del tercer piso. Luego, en un extraño ritual, tomó una botella y la llenó con la sangre de ella. Después le sacó los ojos, los metió dentro de la botella y la escondió. Mi madre, que se había ido a vivir a la casa después de quedar embarazada de mí, lo escuchó decir: si yo no vi la felicidad en esta casa, quien quiera que venga a vivir en ella tampoco la verá. Y cayó a sus pies, fulminado por un infarto. El resto de la historia ya la conocen. Lo que nunca supimos fue quién era la mujer de blanco.